antes de irnos a la pausa comercial, estamos en esta conmemoración de los 40 años del golpe, recordando todo lo que ha acontecido con nuestra historia durante el pasar de los años. Para eso estamos con nuestra invitada, la gran actriz Gloria Lazo, que nos está contando aquellos episodios que la marcaron, que como nos dijo al comienzo de esta conversación, quebraron su vida en dos. Hicimos un relato de lo que había pasado previo a 1973, luego la mañana del 11 de septiembre de 1973, y ahora llegamos a un año que es particularmente difícil, al año 1974, específicamente al 5 de septiembre, Gloria. Me gustaría, por favor, para aquellos amigos que se vienen integrando a la sintonía, que recapitulemos desde ese momento del 5 de septiembre cuando tú estabas en la casa. Yo estaba en mi casa, en Barnechea, una parcela, y estaban los niños cantores de Viena en mi televisor antiguo blanco y negro. Estaba con mi perrito Salchicha, que había sido herencia de unos primos de Simón del Inti Illimani que se habían ido a Chile. Y de pronto, bueno, era en pleno toque de queda, entonces no podía pasar nada afuera. Y de repente se sintió un auto que entraba a toda velocidad y llegaba hasta la casa y mantenía las luces prendidas. Y entonces se iluminó toda la casa y sentí unos gritos, unas carreras y unas patadas en la puerta, qué sé yo, y ahí entraron un montón de tipos con ametralladoras, qué sé yo, vestidos de civil, como con unos mantas, chaquetones de mante castilla negro, y bien siniestros, la verdad, harto siniestros. Tú que no militabas en ningún partido político, más allá de ciertas participaciones en marchas, pero no formabas parte de un partido en específico, además como hija de militar, ¿qué fue lo primero que se te viene a la cabeza en ese momento? La DINA. Esto es la DINA. Bueno, de hecho yo iba con mi bandeja con huevo, con puré con huevo, y se me cayó la bandeja al suelo. Además estaba en camisa de dormir, que es una sensación de mucha vulnerabilidad, mucho más que si tú estás vestido. Fue una sensación así como la DINA, o sea, no entendía por qué venían, no se me ocurría por qué podían estar, pero sí sabía que eran ellos. Y era una sensación de pesadilla, una sensación de inverosimilitud, de que te estás viviendo algo que no te puede estar pasando. ¿Qué es lo que pasa específicamente en los segundos posteriores a esa irrupción violenta en tu hogar? Me allanaron la casa y me dijeron que me vistiera, que él tenía que acompañarlo. Y yo me fui al baño y pensaba, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y dije, tengo que abrigarme, va a hacer mucho frío. Y estaba obsesionada con que iba a hacer frío, entonces me vestí, me abrigué mucho. Y nos fuimos. Un poquito rato después de subirnos a la camioneta nos pusieron escoche en los ojos. Pero tú estabas con Simón. Y ahí ya quedamos ciegos, con Simón, sí. Pero ahí ya quedamos ciegos para siempre. ¿Te fueron a buscar a ti o fueron a buscar a Simón? A Simón le decían, no vayáis, cabro, no, si no te venimos a buscar a ti. No, tú quédate aquí, de verdad no tenés que ir. No, eran bien amables en eso. A ella nomás la vamos a llevar. Y sí. Él dijo, no, es mi mujer, yo la acompaño. Y al final le dijeron, qué bueno. Nos subieron a una camioneta con un tipo a cada lado y otros atrás. Y así como, ¡ay! Partimos. ¿Tú me dijiste que los vendaron o le...? Nos pusieron escoche en los ojos. Yo pensé que me estaban tomando el pelo cuando el tipo dijo, sacó un rollo de escoche y dijo, seguridad, sí, seguridad, le dijo el otro. Y dijo, cierra los ojos. Cuando me empezaron a poner escoche en los ojos yo no lo podía creer, o sea, no lo podéis creer, simplemente. ¿Qué se le ocurre que van a poner escoche en los ojos? De hecho pensé que me iban a sacar todas las pestañas. ¿Cómo te trasladan, Gloria? Después te cambiaban el scotch por una venda. O sea, el scotch fue inmediatamente al subirte a la camioneta. No, de haber estado un día con scotch por lo menos. Después de mucho tiempo me sacaron el scotch y me pusieron una venda. Que era como un alivio, por supuesto, siempre era mejor la venda. Y ahí me pasó una cuestión bien curiosa que yo lo escribí lo conté en el libro, que para mí fue muy impactante, que nos metieron en un lugar que tú no veías, pero a través del scotch veías como una cosa como un poco borrosa. Nebuloso. Entonces era como, yo sentía que era como los baños romanos, porque era una cosa con mucha humedad, con mucha como transpiración, como unos olores espantosos, y todo se veía así como borroso, y había mucha gente, caminábamos sobre personas.
y como que la gente un poco se quejaba, porque claro, tú pasabas caminando encima, como no se iban a quejar. Y de pronto se hizo como una persona mayor, un viejo, parece que dijo algo, y yo veía así como esta cosa como borrosa, y le dijeron, cállate viejo, tal por cual, una chorrera de garabato, y se hizo como un silencio, porque como que el miedo así como que explotó. Y él dijo, perdón señor, es que pensé que me había muerto, que estaba en el infierno, disculpe. Y sabes que para mí creo que es una de las cosas más impresionantes que yo he vivido, porque de verdad yo sentí que estaba en el infierno, que estaba entrando al infierno. O sea, la misma sensación que tenía ese hombre ahí de estar entrando al infierno. Y yo creo que todo el mundo que estaba ahí sintió lo mismo. Entonces se hizo como un silencio, una cosa muy, muy impresionante. De hecho, hay muchas ilustraciones que grafican al infierno como muchos cuerpos apilados sufriendo, en dolor. Sí, es que además era esta sensación de que estás en manos de alguien que no sabes quién es, que te va a hacer algo que no sabes lo que es. Entonces se trabaja, bueno, eso lo enseñaban los gringos en la Escuela de las Américas en Panamá, donde fueron militares de toda América Latina a estudiar. Te trabajan sobre el miedo a lo desconocido del ser humano. Entonces se te cruzan los alambres mal. Para ir entendiendo bien tu historia, Gloria, te trasladan a este lugar donde habían cuerpos apilados, donde tú vas pisando estos cuerpos, ellos manifiestan el dolor evidente de esto. ¿Vas en ese momento con Simón, con tu pareja? Nos sentaron al ladito ahí, sentaditos en el suelo. Todo Vendados. El mundo, la gente está así como en posición fetal en el suelo. Sí. ¿Qué podías escuchar? ¿Había diálogo, había conversación o había un silencio sepulcral? Había silencio hasta que un par de mujeres que estaban delatando, la Marcia Alejandra Merino, alias la Flaca Alejandra, y otra niña que se llamaba Carola, hablaban con los guardias. Y ellas dialogaban, le pedían cigarros y qué sé yo. Ese era como el único diálogo que había. ¿Cómo pudiste tú saber sus nombres? ¿Lo supiste después, con posterioridad? Ella me había entregado a mí, cosa que yo no sabía, porque yo no la había visto una vez en mi vida, no tenía idea de quién era, nunca la había vuelto a ver, no tenía idea cómo se llamaba tampoco, y ella era la persona que me había delatado. Entonces después, en uno de los interrogatorios que me hicieron mucho, Osvaldo Romo hizo que me sacaran la venda para que la viera ella, para que lo viera él. O sea, a ti te llevan a una sala de interrogación. Sí. Entonces, te sacaban de ese lugar y te llevaban a la sala y no, te interrogaban con los ojos vendados. Pero en uno de los interrogatorios, que habrían sido 10 o más, me sacaron la venda, porque el tipo dijo, a mí me gusta que la gente me vea, porque era un psicópata el guatón Romo. Me gusta que, bueno, no era el único psicópata, pero él tenía esta cosa como del poder, de que lo vieran los presos y que supieran que él decidía la vida o la muerte de ellos. Y fue bien impresionante, porque además yo ya como 2 o 3 días vendada, entonces ya estaba como acostumbrada a ser ciego, que además es muy rara la sensación de ser ciego un minuto para otro. Y te da una sensación de vulnerabilidad impresionante. Y había como una ampolleta así colgando, un techo como alto, y había una mesa y estaba este tipo como transpirando, con una camisa como abierta y con bigote y con unos anteojos negros, que es una cuestión súper teatral si uno lo piensa, pero en ese minuto yo vi eso, vi el demonio simplemente, con otros tipos más y esta niña al lado. Y ahí cuando la vi me acordé yo que la había conocido, que una vez había ido para mi casa como 2 años antes del golpe. ¿No te parece paradójico que te haya dicho, que haya pedido que te saquen las vendas para mirarte a los ojos? Sin embargo, él estaba con lentes oscuros. Sí, qué curioso, qué loco. Pero en el fondo no era para que en el fondo lo que él quería era amedrentar. O sea, yo creo que se hacía esa mise en escena para que a ti te diera tanto pánico ver esto, que igual te quebraras de miedo nomás. Porque era una cuestión teatral, total. ¿No crees que detrás de esa valentía o del empoderamiento de poder decidir si tú vives o mueres, que pareciera ser que les gustaba mucho a este tipo de personajes, se esconde también una cobardía al no querer enfrentar, mirar cara a cara y taparse con lentes oscuros? Por supuesto. Bueno, ya la cobardía de ir a tomar presa a personas que no se pueden defender y torturar personas que no tienen ninguna posibilidad de defensa, ya es la cobardía más horrorosa. Obviamente lo que tú dices, pero
Pero es que era mente enferma, o sea, yo de verdad pienso que nadie, ni medianamente normal, puede concebir eso. Gloria, he tenido la oportunidad de entrevistar aquí en este mismo estudio a personas que lamentablemente han sido torturadas. Como bien dices tú, es el manejo de la incertidumbre, de lo desconocido, el miedo a no saber dónde estás, qué es lo que va a pasar, qué día es. Parece ser el foco especial de la tortura. Pero siempre esto estaba disfrazado con alguna pregunta insistente, alguna pregunta majadera, algo que quería encubrir quizás el verdadero hecho de violencia. ¿Te molestaron especialmente con alguna pregunta o algo que tú se supone sabías? Mira, cuando yo recién entré, lo primero que me dijo el tipo fue dónde están las armas, que él era un oficial, porque yo los conocía como hablaban, y después de haber pensado que yo no valía la pena, entonces como que me derivaron al Guatón Romo. Pero cuando me preguntó por la arma, yo casi me reí, pues le dije, ¿de qué me está hablando, por favor? O sea, ¿de qué arma? ¿De dónde voy a sacar yo arma? ¿En qué cuento está usted? Entonces fue como bien absurdo. Y después, bueno, la niña esta decía que yo había... Mira, fue tan absurdo todo, porque ella había estado 2 años antes del golpe en mi casa. ¿Te refieres a ella a quién? A Alejandra Merino. Ella había estado 2 años antes del golpe en mi casa. A ella la que le decían la flaca. La flaca, claro. Ella había estado con un amigo mío un día y me dijo, oye, si hubiera un golpe de Estado en Chile conversando, había ido como a tomar té, ponte tú, con él. Entonces él me dijo, mira, ando con esta amiga, qué sé yo. Entonces ella me dijo, oye, si hubiera un golpe de Estado en Chile, ¿tú esconderías a alguien en tu casa? Oye, cualquiera que me conociera 5 minutos, yo le dije, pero por supuesto, tengo una casa enorme. Y nunca más. Y después seguía hablando otra cosa y no me acordé nunca más ni de la señora, ni que le había dicho esto, ni nada. Y parece que ella ya había entregado a tantas personas a esa altura, había entregado como a 100 personas, que ya no hallaba quien, y parece que se acordó de este cuento. Entonces fue y dijo que yo había escondido gente, y esa fue la razón, que ella había dicho que 2 años antes del golpe yo le había dicho que seguro que iba a esconder a alguien. No te puedo creer. Esa es la razón por la cual me habían tomado, porque yo no sabía por qué me habían tomado, ¿me entendí? Y como al 4º o 5º interrogatorio vine a darme cuenta que esa era la razón, así de estúpida la razón. Pero Gloria, entran a tu casa violentamente, te llevan junto a tu pareja, te ponen scotch en los ojos, te vendan, tienes que pisar unos cuerpos para poder avanzar, te manejan en esta incertidumbre terrible. Bueno, para ir al baño tenía que pasar por encima de las personas si es que querían llevarte al baño, y ellos te llevan al baño con todo ello adentro. O sea, hay una cantidad de situaciones de violencia que en realidad... Y de vejamen, claramente. Es horroroso, es súper violento. Pero cuando te das cuenta que había sido, voy a ocupar la misma palabra tuya, por una estupidez de ese calibre, de que alguien hace 2 años atrás había estado en tu casa y te preguntó algo de una manera coloquial. Completamente, alguien que yo no conocía. Y que además, lo que más me insistían era si yo conocía a la señora Marcia Alejandra Merino, y yo le decía, no la conozco. Entonces la discusión era tan idiota como esa. ¿Usted la conoce? No, no la conozco. Imagínate que tú un día un señor paró en la calle y te pidió préndeme un cigarro. ¿Qué te vaya a acordar del señor que te dijo deme fuego? Entonces obviamente que yo con la honestidad más grande decía no la conozco. Y cuando la vi ahí me acordé. Incluso le dije, ¿cómo puedes estar haciendo esto? Y me dijo, es que la tortura no se soporta. Y de hecho se sentían los gritos de una persona que estaban torturando, que yo pensaba que era un animal, después me di cuenta que era un ser humano, que eran unos gritos horrendos. Entonces, en el fondo las situaciones eran una angustia bien difícil de explicar, ¿eh? Bien difícil de explicar. ¿En qué momento te separan de Simón, de tu pareja en ese momento? Como a los 3 días, o 2 o 3 días de haber sido, no sé, porque uno, como no comía y no dormía, tú perdías completamente la noción de la realidad. De repente lo llegaron a buscar y se lo llevaron. Porque él había dicho, señor, yo vine a acompañar a mi mujer, a mí no me buscaban. Y habían hecho cambio de guardia. Y el tipo se puso a reír y le dijo, claro que te voy a creer, seguro que te voy a creer. Nadie viene aquí por gusto, le dijo. Y lo soltaron después porque en el fondo vieron que no estaba en ninguna lista, ninguna cosa, y que no estaba requerido. Ahora, Simón fue el que descubrió la casa, porque él tiene una intuición, un don de ubicación muy grande, y fue con un amigo, se tapó los ojos y dio todas las mismas vueltas que nos dieron a nosotros y descubrió cuál era la casa. Y de hecho esa casa duró muy poco, porque como se supo después que se fueron a la Villa Grimaldi. Estamos hablando de la casa que está ubicada en José Domingo Caña.
Cuando te quedas sola, con la sensación de vulnerabilidad que ya me habías dicho, me imagino que eso se incrementa, ¿no? Te encuentras ya sola ante la incertidumbre total. Fue bien loco porque nos habían tomado a nosotros y a la Sara Astique y Marcelo Gaete, que eran una pareja de actores muy conocidos en la época, que tenían 5 niños, uno de ellos Down, y se los habían llevado en la mitad de la noche y habían dejado a los niños solos en la casa, incluido el niño Down. Y después de muchos, ellos supieron qué había pasado con su hijo. Y soltaron a Marcelo y a Simón y dejaron a la Sara Astique y a mí. Entonces yo tenía la sensación de que estaba ella ahí. Después nos separaron, cuando nos llevaron a Cuatro Álamos nos pusieron en celdas distintas y nosotros cantábamos La Vérgola de las Flores por la ventana para saber que estaba la otra. Entonces yo cantaba lo que cantaba el alcalde y ella me contestaba lo que cantaba la Piñeiro, y así sabíamos que la otra estaba, porque se cantaba mucho en la cárcel, se cantaba mucho en Cuatro Álamos. Eso me ha llamado la atención. ¿De dónde se sacan las fuerzas para poder cantar cuando en cualquier momento te pueden torturar o pueden morir? Yo lo puse ahí en el libro porque había un que después yo supe, y que el otro día en Facebook aparecieron los parientes de los hermanos, los sobrinos, no sé quién, y lo comentaron, que yo lo había puesto en el libro, parece que en alguna parte alguien lo leyó, que este profesor de música cantaba precioso, y él cantaba todas las tardes, empezaba a cantar, y toda la gente se empezaba a sumar de todas las celdas. Entonces cantaban, y el canto daba mucha fuerza, le daba mucha fuerza. Cuando te llevan a Cuatro Álamos, te llevan nuevamente vendada, me imagino. Sí, en una camioneta repleta de personas amontonadas, tapadas con unas lonas. Estaba lleno, Santiago estaba lleno de camionetas con gente que pasaba, con gente amontonada dentro, como fiambres, como animales, qué sé yo, amarrados, vendados, qué sé yo, y tapados con unas cosas de las partes de atrás de lona de las camionetas, y iban siempre con gente adentro. Ahí íbamos hacinados, no sé cuántas miles, no sé, mucha gente íbamos ahí. ¿Qué pasó cuando llegaste a Cuatro Álamos? Nos metieron en distintas celdas, y que eran unas cosas chiquititas, así, donde cabían 2 camarotes, y había una reja, una ventana que daba una muralla enorme con alambre púa, y nos sacaron la venda, nos tiraron allá adentro, nos sacaron la venda, y ahí yo me encontré con 5 o 6 mujeres más que dormían, estaban todas con la ropa puesta. Había gente que llevaba 3 meses con la ropa puesta, una niñita del liceo con uniforme, una chiquilla esperando guagua de 8 meses, de 17 años, la suegra de ella, porque las habían tomado las dos para presionar al marido de ella, y toda esta gente está ahí con la ropa puesta, raptada, desaparecida, y ahí amontonados. Pero era una sensación de llegar, no, es terrible, te acogían y te abrazaban y te decían que no estaba bien, que todo estaba bien y qué sé yo. Entonces ahí era como muy cálido, muy bonito, y después te contaban las torturas que le habían hecho a cada una. Y hasta ahí te llegaban, porque la verdad que era bien espantoso. Pero espera, tú llegaste a una celda a compartir con 5 mujeres, y ellas te relataron episodios de tortura, incluso estando una embarazada de 8 meses. Sí. No, y tenía 17 años, no solo estaba embarazada 8 meses, tenía 17 años. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que era como grotesco cuando tú veías eso. Yo dije, esto es el enemigo. Esto es la gente que se supone que ellos están peleando de igual a igual. Las 2 mamás de los cabros, la niñita esperando guagua y la otra de liceo. 16 años tenía, estaba en el liceo 2. Entonces era una cuestión como tragicómica, la verdad. Si no hubiera sido tan trágica, hubiera sido casi risible, que eso era el enemigo. ¿Con qué relatos te recibieron, Gloria? La Muriel Dogendorf, que fue mi amiga, mi hermana en ese tiempo, me contó que ella se había casado hacía 2 meses y que su marido estaba preso en la Academia de Guerra La Facha. Y me pasó algo súper loco. Ella estaba detenida, desaparecida, nunca más se volvió a saber de ella. Y casi 20 años después yo fui a Colombia por una película y estaba en una fiesta en la embajada, y de pronto se hizo como un silencio, porque parece que las personas que habían ahí lo conocían, yo no lo conocía, y apareció el marido de ella.
Y se me acercó y me dijo, tú estuviste con ella, tú fuiste una de las últimas personas que estuvo con ella. Y se puso a llorar como un cabro chico. Habían pasado 20 años y me abrazaba y toda la gente lloraba. Y me dijo, yo tengo mi vida, tengo mujer, tengo hijo, he hecho todo de nuevo, pero ella va a ser mi amor siempre. Y fue bien emocionante, bien impresionante. Ella está detenida, desaparecida, y la María Elena González, que era una niña como gordita, que era de Chillán, que después tuve yo con los papás, que me decían, señorita, a nosotros nos costó tanto educarlo, y los dos son profesores normalistas. Y uno tenía 23, el otro 24, lo mataron a los dos. Era tan gratuito, puros cabros chicos. Si en el fondo lo que a mí más me duele es pensar que la gran mayoría era gente tan joven. Es fuerte eso, es fuerte. Y yo vi lo que te comenté antes, que la Cecilia Morel dijo en una entrevista de que a ellos les podrían haber desaparecido, y la gente se ha reído mucho. Y es verdad que ellos pudieron haber desaparecido. La Carmen Bueno y Jorge Miller iban caminando por la calle y lo agarró alguien, lo subió a un auto y nunca más se supo. O sea, no bastaba con ser de derecha para que no te pasara nada.